9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, hoy es 9 de mayo de 2018 y este es Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la dirección técnica, don César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que ya nos puede escuchar nuevamente en la señal abierta de AM 750 para la ciudad capital y todo el centro del país, también muchas regiones de Venezuela, donde llega nuestra señal en AM de manera nítida, como el estado Falcón, Bonaire, Curazao, Aruba, también la isla de Trinidad y Tobago, donde llega nuestra señal también en AM 750 AM. También por internet nos puede ver en rcr.tv para Venezuela y el mundo, y en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM. Ya iniciamos la ronda informativa del día de hoy. Andrés Velázquez, exgobernador del estado Bolívar y dirigente nacional de la Causa R, reiteró el rechazo de esta organización política al proceso comicial convocado en nuestro país para el próximo 20 de mayo, el cual calificó como una farsa electoral. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este miércoles. Hubo una manipulación que yo he calificado de un acto de falsedad política, de falta de honestidad política y falta de ética política, cuando se agarra a exmilitantes de esta organización y se los coloca en una mesa para que declaren apoyo a Henry Falcón, y luego el propio candidato, sabiendo que eso es absolutamente falso, bueno, saca en sus redes, en su propia cuenta, en su cuenta personal, que la dirigencia de la Causa R le da su apoyo. Eso, por supuesto, no podíamos dejarlo pasar y nos vimos en la obligación de tener que responder con mucha fuerza y con mucha firmeza esta manipulación de carácter electoral de parte de Henry Falcón, lo cual no habla bien ni de su honestidad ni de su ética política. Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R, enfatizó que nadie que quiera un cambio democrático en el país puede avalar este proceso que no cumple las condiciones necesarias que exige la Constitución y que no será reconocido por buena parte de la comunidad internacional. Y lo decimos con claridad: si tú sabes que vas directo a una trampa, ¿por qué vas a ella? Si tú sabes que el camino que estás recorriendo te conduce directo a un farallón, bueno, lo lógico es que detuvieras el vehículo y vieras por qué trocha te metes, a ver qué pasa, pero nunca te vas a tirar por el farallón, te vas a suicidar. Yo decía que esto es como que estarte muriendo de sed y que viniera alguien a darte, para calmarte la sed, un vaso de agua envenenada. No te lo tomas. Sencillamente eso es lo que ocurre con este proceso electoral. Frente a una terrible crisis, que es esa que tú describías, esa terrible crisis que mata a los ancianos de hambre, que mata a los niños por falta de medicamento, que los hospitales están destartalados, que la inflación o la hiperinflación destruyó el poder adquisitivo de la moneda, que no podemos comprar ni un pollo ni un kilo de carne en Venezuela hoy día, que comer es un lujo. Sí, eso es lo que está ocurriendo y tenemos que buscar una solución. Por Dios, ¿cómo vas a venir a presentar como solución ante ese terrible drama social que estamos viviendo una farsa electoral? Por su parte, Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras, enfatizó que la verdadera oposición no participará en este proceso de diálogo que está proponiendo el presidente Nicolás Maduro después del proceso comicial convocado para el 20 de mayo. Bueno, no es la primera vez que esto ocurre. El presidente Maduro no se caracteriza precisamente por decir todas las verdades y mucho menos en una campaña electoral.
Pero más allá de eso, yo creo que lo importante de fondo aquí fue lo que él intenta demostrar en una campaña. Primero, quiere elegir a la oposición que le es cómoda. Evidentemente que el tema de que toda la oposición oficial está anulada, o está perseguida, está inhabilitada, y que probablemente se mantenga una suerte de oposición que es falsa entre Bertucci y el señor Falcón. Es evidente que cuando él gane, como evidente va a suceder, quiere demostrar ante el mundo de que él tiene un carácter democrático, un talante democrático, reuniéndose con la fuerza de la oposición que ellos mismos crearon, lo cual evidentemente es una farsa, porque la verdadera oposición no va a participar en ningún tipo de diálogo con un presidente que ya no van a considerar electo legítimamente, y evidentemente que la oposición a la cual se ha creado pues tendrá que tomar una decisión de cuál es su destino, que a mi juicio ya es prácticamente una de las estrategias que tienen en estos momentos esos que están participando en este fraude electoral. El expresidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, destacó que lo que busca la oposición con los pasados intentos de diálogo con el gobierno de República Dominicana fueron las condiciones mínimas para unas elecciones presidenciales que fueran creíbles. Nunca creímos que íbamos a salir de la República Dominicana siendo Suecia o Finlandia, habiendo obtenido todas las condiciones maravillosas. O sea, estamos buscando las condiciones mínimas. O sea, el hablar de un Consejo Supremo Electoral medianamente equitativo, el tener cargos en las posiciones donde se van a tomar los conteos, el que haya una observación internacional, eso era lo mínimo que se podía esperar para un proceso que fuera limpio en Venezuela. Si eso no se obtuvo, lo coherente, como hicieron las fuerzas políticas que participaron en el diálogo, es retirarse, y evidentemente que mi función personal como ciudadano de haber asistido a ese proceso que fue absolutamente fallido, evidentemente no puedo prestarme a participar en este fraude electoral. La estrategia de Maduro al proclamar ahora un diálogo nuevamente es simplemente hacer ver que bueno, que a los que puedan evidentemente votar por él o participar en el fraude, va a tener una posibilidad luego desde el poder, porque es muy fácil decir gano y después me siento a negociar, abrir un nuevo compás de conversaciones de paz. Yo honestamente, que soy muy propenso al diálogo y que siempre me sentaría en condiciones ideales, creo que esto es un fraude otra vez bien montado, y que prácticamente eso ya, al desmentirlo el presidente de la República Dominicana, no tiene ninguna posibilidad de suceder. Por su parte, el analista político John Magdaleno afirmó que en el país hay que aplicar en forma simultánea una especie de 12 tableros de ajedrez para alcanzar los cambios democráticos que se requieren para salir de esta crisis económica, política y social. Así lo indicó esta mañana a través de RCR. Primer tablero, la opinión pública nacional. Segundo tablero, la movilización social. Tercer tablero, la opinión pública internacional. Cuarto tablero, los organismos multilaterales. Quinto tablero, presidencias y parlamentos de otros países. Sexto tablero, el tablero de las conversaciones entre empresarios. Séptimo tablero, el tablero de las conversaciones con el chavismo descontento, especialmente aquellos que ya rompieron con la coalición dominante. Octavo tablero, el tablero de las iglesias. Las iglesias juegan un papel muy significativo en los procesos de transición. Séptimo tablero, el de la Fuerza Armada. Hay que procurar neutralidad estratégica de la Fuerza Armada en situaciones límite, como protestas y elecciones precisamente. Y esta es una tarea que demanda un esfuerzo especial, pero no tiene sentido esperar un golpe de Estado, porque cuando esto se procura y en efecto tiene lugar, lo que termina ocurriendo en la gran mayoría de los casos es una regresión autoritaria más severa. Así que cuidado con el que esté fantaseando con esta idea. Décimo tablero, en efecto, la evidencia empírica demuestra que la oposición puede tramitar en muchos de esos casos una transición pacífica hacia la democracia si busca una y otra vez conversaciones con el gobierno, especialmente en los momentos en donde el gobierno tiene problemas serios, dificultades sistémicas, está acorralado, porque es allí precisamente donde estaría más dispuesto a conceder la restitución de algunas garantías que, por supuesto, ha violado.
El tablero número 11 es el de las conversaciones privadas con factores de la coalición dominante distintos al gobierno, y el tablero 12, el de las elecciones. Entre tanto, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, aseguró que hay que ver con lupa la fuerza que tiene en este momento el chavismo ante un escenario electoral. Las características de ella. Si nosotros llamamos chavismo a quienes apoyan a la figura del presidente Maduro y están dispuestos a votar por él, estamos hablando de un grupo completamente distinto y más chiquito que si hablamos de chavismo, identificando a las personas que evalúan positivamente el legado o la gestión del presidente Chávez. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, Maduro en las encuestas de abril tenía alrededor de 22%, entre 22 y 25% de respaldo popular, que por cierto tampoco es pequeño, es decir, es muy pequeño en comparación a lo que él tuvo, porque él llegó a tener 55% antes de ser elegido presidente, y gana con 51% de la votación. Tener 21-22 significa que a lo largo de su periodo ha perdido más de 30 puntos porcentuales, y es un líder que aspirando una reelección no sería, en una elección democrática, convencional, transparente, no sería alguien que podría ganar esa elección. A las 8:20 de la mañana de este miércoles, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, destacó que las últimas encuestas realizadas por esta firma revelan que aproximadamente el 51% de los venezolanos no tienen ninguna esperanza de que la difícil situación del país se resuelva en un corto o mediano plazo. En el venezolano, las primeras 14 emociones que el venezolano reporta son tristeza, frustración, angustia, miedo, rabia, incertidumbre. Es decir, son sentimientos de pesadumbre, de crisis, y eso pues de alguna manera es lo que explica, por un lado, la frustración en el tema incluso electoral, impacta la decisión de la población de votar o no, y se siente escéptica sobre el proceso electoral, y por otro lado también lo que genera el estímulo a la migración, a la huida, a abandonar, que tiene que ver no solamente con la percepción política, sino muy especialmente con la crisis económica, que es prácticamente inabordable para una parte importante de la población. 9:12. Entre tanto, durante la 48ª Conferencia de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, el senador estadounidense Marco Rubio denunció la grave crisis política, económica y social que vive nuestro país. La Voz de América nos tiene más detalles de esta información. El senador de Florida mencionó inicialmente a Cuba, donde no existe democracia, pero agregó a Bolivia y Nicaragua como naciones donde el sistema atraviesa serios desafíos. No obstante, se concentró en Venezuela, señalando que había sido uno de los países más ricos del mundo y además con más larga trayectoria democrática en América Latina y el Caribe. Ha sido retada en el orden democrático durante varios años, pero en la actualidad se ha producido un total colapso. En esencia, hemos sido testigos de un golpe de Estado en la era moderna, básicamente con el régimen que asumió el poder, canceló la Constitución, canceló todas las reglas, básicamente trató de anular la popularmente electa Asamblea Nacional y la reemplazó con una falsa Asamblea Constituyente. Y aunque eso ha sido increíblemente trágico, una de las cosas más importantes que han resultado de eso es una respuesta regional que no hemos visto en la historia moderna de este hemisferio. 14 naciones que representan una enorme mayoría no solo de la población, sino del Producto Territorial Bruto de la región, sin ni siquiera incluir a Estados Unidos. Estas 14 naciones se han unido y han puesto a Nicolás Maduro en una muy difícil situación. El senador estadounidense Marco Rubio expresó al concluir la jornada del Consejo de las Américas que Estados Unidos debe, y citamos sus palabras, seguir adelante con las sanciones contra el gobierno de Venezuela, y al mismo tiempo agregó que Washington debe concentrarse además en proveer ayuda humanitaria a los venezolanos dentro de su territorio, y sugirió a la Cruz Roja como un posible canal para tal fin.
Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Por su parte, Milos Alcalay, ex embajador de nuestro país ante Naciones Unidas, destacó que el llamado que hizo Estados Unidos ante este ente internacional de aislar a Venezuela revela que esta nación tendrá una política más dura hacia el gobierno del presidente Maduro. Creo que la embajadora Nikki Haley, en una reunión, por cierto, del Consejo de las Américas, convocada por un ex embajador de los Estados Unidos también en Naciones Unidas, que fue mi colega John Negroponte, exhorta a Maduro que renuncie. Y dice que no sabe cuáles son los caminos, porque es que realmente es muy difícil encontrar un solo camino. Se suma al llamado de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, quien intervino un día antes en el Consejo Permanente de la OEA, en donde puso esa posición dura y ciertamente firme de la diplomacia americana, que va escalando cada vez más y más. ¿Cuál es el camino? La renuncia. ¿Cuál es el camino? La exhortación a que estos comicios del 20 de noviembre no pueden ser, porque tienen que ser comicios libres, justos y transparentes. El hecho de que ha exhortado a los otros países del hemisferio que, al igual que Europa, asuman sanciones económicas y que no permitan que el sistema financiero se abra a los corruptos o a los que lavan el dinero, la restricción de visas a los altos funcionarios en el hemisferio, la responsabilización de Maduro por la destrucción de la democracia. Fue un discurso muy amplio que tocó los temas fundamentales, no excluyó el de la crisis humanitaria, y el secretario general Almagro, al final de su intervención, afirmó que si hace 3 años se hubieran aplicado los correctivos que establece el sistema interamericano, se hubiera evitado mucho dolor para los venezolanos. Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU, reiteró que cada día es más evidente la necesidad de la apertura de un canal humanitario en nuestro país. Situación lamentable que la crisis humanitaria, ética, social que vive Venezuela, y un gobierno que se niega a recibir una ayuda humanitaria, que es en el fondo una solidaridad con los más pobres, es algo que nunca se ha visto. Tú ves en los programas de emisiones internacionales como en sectores en Siria dominados por el enemigo de Bashar al-Assad, llegan camiones de Naciones Unidas, llegan camiones de la Cruz Roja Internacional. Aquí en Venezuela no. Y entonces, bueno, lo que están haciendo es esa ayuda humanitaria, la están haciendo en Boavista, la están haciendo en Cúcuta, en otros países de América Latina, que ha generado la preocupación de organismos como la ACNUR, como la Organización Internacional de Migraciones, o instituciones ligadas a la Iglesia como Cáritas. Esta nueva posición del Vaticano de abrir puentes de solidaridad es frente al drama que se está viviendo en Venezuela, ante la caprichosa e insólita situación de no querer ayudar. Entonces los puentes de solidaridad se van dando. El ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Brian Naranjo, expresó que los niños son el futuro de Venezuela y en nombre de su gobierno reiteró el pedido al presidente Maduro para permitir que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela, que podría incluir alimentación y medicinas para las poblaciones más vulnerables. El funcionario publicó una serie de fotos en las que se observa el logo de Cáritas, la red social de la Iglesia Católica, que brinda atención gratuita en todo el país. 9:18, vamos a revisar la prensa regional a esta hora. El diario La Verdad de Maracaibo, Estado Zulia. Las universidades públicas del país van hoy a paro. Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, informó que más de 11 universidades públicas del país entrarán en paro nacional por 12 horas a partir de hoy. Esta medida estará acompañada de protestas y movilización de calle, según pudo leerse en un mensaje publicado por la cuenta en Twitter de este gremio. La iniciativa tiene como objetivo exigirle al gobierno los recursos necesarios para mejorar el salario de los profesores que imparten clases en las distintas casas de estudio del país. Y también tenemos que habitantes del municipio Baruta cerraron desde tempranas horas de este miércoles el acceso a la carretera Baruta-El Placer a la altura de Piedra Azul por la falta de suministro de agua. De acuerdo con reportes en Twitter, estos ciudadanos comenzaron a protestar alrededor de las 7 de la mañana. También este lunes, habitantes de Santa Inés, de este mismo municipio, manifestaron por la escasez del citado servicio en la zona.
Y revisamos el diario 2001, nos tiene una información que viene de la agencia Reuters, Venezuela. Este martes 8 de mayo, a través de su red social Twitter, informó que Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha suspendido el acopio y la exportación de petróleo desde el Caribe. Asimismo, la estatal venezolana señaló que esto es a causa de una orden producida por una corte en favor de ConocoPhillips sobre activos. PDVSA acumula operaciones de encargos de crudo en el terminal de Jose, en la costa este, tras las acciones de Conoco. Vamos a revisar el Sol de Margarita. El gobernador lamentó las protestas por hambre. Alfredo Díaz resaltó que las redes de alimentación gubernamentales como Pedeval y Mercal no están respondiendo a las necesidades alimentarias de los neoespartanos. Mientras que el diario La Nación de San Cristóbal reseña declaraciones de la gobernadora de este estado, quien se niega a generar un cierre técnico del hospital de San Cristóbal porque estaría vulnerando de manera abrupta la atención médica de los pacientes. Lady Gómez también expresó su preocupación por la renuncia del personal médico asistencial en los centros de salud, con vocación y brindando servicios. Ya es tiempo de ir a publicidad a las 9:20. No se vaya porque al regreso tenemos más. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. No hay mujer fea sino mal arreglada, y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Leonard Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Leonard Shop está entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpo Este, local 153, planta baja. Leonard Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que el anuncio del presidente norteamericano Donald Trump de salirse del pacto nuclear con Irán supone un revés para Francia, Alemania y el Reino Unido, que intentaron en vano convencer a Washington de preservar el acuerdo con Teherán. Radio Francia Internacional nos amplía. Trump no solo hace caso omiso a las peticiones europeas de mantenerse en el acuerdo nuclear con Irán, sino que además advierte a las potencias del viejo continente de las consecuencias de no alinearse con la decisión de Washington. We will be instituting
Vamos a instituir sanciones económicas al más alto nivel. Cualquier nación que ayude a Irán en su búsqueda del arma nuclear podría ser también fuertemente sancionada. Estados Unidos no se someterá más al secuestro del chantaje nuclear. La decisión implica reinstaurar todas las sanciones sobre Irán levantadas tras el acuerdo del 2015, si bien Washington permitirá un periodo de gracia de entre 3 y 6 meses para que los gobiernos y empresas con intereses en Irán terminen su implicación allí. Según Trump, si Teherán mantiene sus aspiraciones nucleares, afrontará más problemas de los que nunca haya tenido. El presidente también ha adelantado que el secretario de Estado Mike Pompeo ya está en Corea del Norte para cerrar flecos de la reunión que mantendrá con su homólogo Kim Jong-un próximamente, una reunión para la que ya hay lugar y hora que Trump no ha desvelado. Entre tanto, el Organismo Internacional de la Energía Atómica confirmó que Irán sigue cumpliendo el acuerdo nuclear firmado con 6 grandes potencias. A día de hoy, la OIA puede confirmar que los compromisos nucleares están siendo implementados por Irán, indicó en un comunicado el director general de la OIA, el japonés Yukiya Amano. En otras informaciones del panorama internacional tenemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajó hoy a Corea del Norte para preparar la cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. La Voz de América en Washington nos tiene el reporte. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Corea del Norte este miércoles en preparación para la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, prevista para fines de mes o principios de junio. La llegada de Pompeo a Pyongyang coincidió con una cumbre bilateral en Tokio entre el primer ministro japonés Shinzo Abe, el primer ministro chino Lee Keqiang y el presidente surcoreano Moon Jae-in para analizar la relación diplomática entre Corea del Norte y Corea del Sur, destacada por la histórica cumbre del mes pasado entre Moon y Kim en la zona desmilitarizada que separa a las dos rivales. Los 3 líderes emitieron una declaración expresando apoyo al compromiso hecho por los líderes de las 2 Coreas de desnuclearizar la península coreana. El primer ministro japonés Shinzo Abe habló al respecto. Debemos aprovechar el reciente ímpetu hacia la desnuclearización en la península coreana y hacia la paz y la seguridad en el noreste de Asia y cooperar aún más con la sociedad internacional. Asegurarnos que esto esté vinculado a una acción concreta por parte de Corea del Norte. Un funcionario de la Casa Presidencial de Corea del Sur dijo que se espera que Pompeo acuerde la fecha de la cumbre y garantice la liberación de los 3 estadounidenses detenidos. Mientras que Trump dijo que sería algo estupendo si los estadounidenses fueran liberados, Pompeo, hablando con reporteros en ruta a Pyongyang, dijo que no había recibido tal compromiso, pero espera que Corea del Norte haga lo correcto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Ya estamos llegando al final, pero tenemos servicios públicos. El señor Simón Acosta está solicitando supositorio para adultos de glicerina, lírica y alpram. Su número de contacto es el 0414-310-4189. La señora Mercedes Araujo está buscando amlodipina, manitón, azaprol, lágrimas artificiales y azarga. La pueden llamar al 0416-307-9493. Y la señora Mercedes está solicitando Femara, Ceretide y Salbutamol. El número de contacto 0212-525-5329. Así finalizamos, será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCC